Hola, vamos a revisar el ejercicio 9 del capítulo 4 del Resning. Dice una partícula A se mueve a lo largo de la línea Y igual a D, 30 metros, con una velocidad constante de 3 metros por segundo, dirigida paralelamente al eje X positivo. Una segunda partícula B comienza en el origen con velocidad cero y aceleración constante, en el mismo instante en que la partícula A pasa por el eje Y. ¿Qué ángulo entre la dirección de la aceleración y el eje positivo resultaría en una colisión entre las dos partículas? Entonces, si nosotros diéramos ese ángulo para el cual las partículas van a colisionar, nosotros resolveríamos el problema. Lo que nosotros vamos a hacer, en lugar de resolver el problema, va a ser dar diferentes ángulos y vamos a ver cuáles son las características del movimiento, cuáles son la velocidad, cuál es la aceleración. Entonces vamos a dar un ángulo, por ejemplo 30 grados. Entonces la partícula A está en una, lo voy a hacer más grande, en una posición de 30 metros en el eje Y, y la partícula B está en el origen. Estos son movimientos cada medio segundo. Entonces la partícula B tiene una aceleración constante y había empezado con velocidad inicial 0. La partícula A siempre se está moviendo en la dirección X positiva. Entonces ahí podemos ver que a los 30 grados no va a haber una colisión. Entonces lo siguiente que tenemos aquí son la gráfica de posición contra tiempo. Todos los puntitos, todos los círculos son de la partícula B y todos los asteriscos son de la partícula A. Entonces, por ejemplo, la partícula A siempre se queda en la altura de 30 metros en la posición Y, ¿no? YA siempre va quedándose en 30 metros cuando va pasando el tiempo. En cambio, su posición en X va cambiando. Esto no se alcanza a ver, pero es una línea recta, eso significa que la velocidad es constante. Por otro lado, las posiciones en X y en Y de la partícula B, en Y por ejemplo, son los circulitos más claritos. Va aumentando siempre, y si se alcanza a ver, esto no es una línea recta, eso es porque lleva una aceleración constante. Tampoco la posición en X es una línea recta porque es una aceleración constante. La siguiente gráfica que les quiero mostrar es la de las velocidades contra tiempo. Para la velocidad en X de la partícula siempre está en 3 metros. Aquí está 3 metros. La velocidad, las unidades son metros por segundo y las unidades en tiempo en el eje X son segundos, ¿no? Cada segundo es constante la velocidad. Cada segundo es constante. Y igual su velocidad en Y, pero es 0. En cambio, las velocidades de la partícula B van aumentando, cada segundo van siendo más grandes. Las de Y van siendo más grandes. No sé si se acuerdan que las posiciones cada vez se iban haciendo en Y un poquito más grandes. Ahorita vamos a poner otro ejemplo y lo vamos a notar, ¿no? Esto es porque como la velocidad siempre va siendo más grande, entonces lo que se va a desplazar de un tiempo a otro siempre va a ser mayor. Por eso tiene un crecimiento como de parábola. Y finalmente, esos son los diagramas de movimiento. Otra vez, los círculos son para la partícula B y los asteriscos son para la partícula A. Todos los vectores que están arriba de las partículas son velocidades y los vectores que están abajo de las partículas son aceleraciones. Entonces nosotros podemos ver que para el caso de la partícula A, sus velocidades son constantes, siempre tienen el mismo tamaño las flechas. Su aceleración es 0, aquí se ven unos puntitos, pero son 0. En cambio, para la partícula B, la velocidad va aumentando el tamaño de los vectores. Esta está pequeñita y esta está mucho más grande. En cambio, las aceleraciones siempre son del mismo tamaño. Entonces ese es el diagrama de movimiento. Entonces para 30 nos dimos cuenta que no había una colisión. A ver, vamos a poner otro ángulo. Vamos a poner 50. Entonces otra vez, los círculos son para la partícula B, los asteriscos son para la partícula A.
En este caso en particular, ahora la partícula B llega antes a o sea, le pasa por enfrente. En el caso de 30 grados pasó por atrás, ¿no? de la partícula A. Otra vez volvemos a tener las gráficas. Entonces, esto es lo que les estaba comentando, ¿no? La posición de un punto a otro, o sea, la distancia de este puntito a este en Y, cada vez va siendo mayor. Por ejemplo, aquí se va a notar mucho, ¿no? Aquí son 20 metros, cada línea son 20 metros, entonces aquí debe haber aproximadamente 17 metros. En cambio, aquí, en esta distancia, o sea, no del puntito verde, sino de esta altura, debe haber menos de 10 metros. Y entonces cada vez va aumentando la distancia que recorre por segundo va aumentando. Significa que la velocidad va aumentando. Que la velocidad vaya aumentando significa que la aceleración, que hay una aceleración positiva. Aquí lo que podemos ver para el Y es que siempre se mantiene a la misma altura. Eso significa que la velocidad es cero. Y aquí lo que vemos es que los asteriscos azules siempre cada segundo van aumentando el mismo pedacito hacia arriba, ¿no? Eso significa que tienen una velocidad constante. Entonces los círculos cada vez se van separando más de su antigua posición, y los asteriscos siempre se separan la misma cantidad. Que se separen los círculos más cada segundo más, eso significa que su velocidad va aumentando. Que su velocidad vaya aumentando otra vez es exactamente lo mismo, que la distancia que van a recorrer es mayor. Después está el de velocidad, ¿no? La velocidad es constante para la partícula A, siempre en la velocidad en X siempre es de 3 metros, la velocidad en Y siempre es de 0, y las velocidades en la partícula B van aumentando, tanto en X como en Y. Ahora, no sé si recuerdan, nos había tocado en el ejemplo anterior, el de 30 grados, que los circulitos un poquito más claritos estaban arriba. Eso era porque la aceleración en la dirección Y era mayor que la aceleración en dirección X. En este caso es al contrario, la aceleración en Y es un poquito mayor que la aceleración en X. Perdón, la aceleración en X es un poquito mayor que la aceleración en Y, y el caso contrario lo teníamos en el de 30 grados, ¿no? Entonces, por último está el diagrama de movimiento. En el diagrama de movimiento, otra vez, los vectores de arriba de la partícula son las velocidades, los vectores abajo son la aceleración. Podemos ver que los vectores de aceleración siempre son del mismo tamaño para la partícula B, también para la partícula A, pero son de 0, ¿no? La velocidad, los vectores de velocidad van aumentando en la partícula B, cada vez son más grandes. Este es muy grande y este es pequeñito, ¿no? Y para la partícula A todos son del mismo tamaño. Por último, si el ángulo fuera de 45 grados, lo que tenemos es el siguiente movimiento. Parece que otra vez se pasó. Debería ser un ángulo menor para encontrar una colisión. Entonces, ahora lo que tenemos en las trayectorias, si se fijan, están encimadas las partículas, los movimientos, las posiciones en X y en Y de la partícula B están encimadas, se ve un mismo circulito. Los movimientos para la partícula B para la partícula A son los mismos, ¿no? Se mantiene siempre en una posición en Y de 30 metros y va aumentando. Su desplazamiento son de 3 metros cada segundo. Esto forma una parábola. Eso es indicio de que tenemos un movimiento acelerado. Las velocidades de A son constantes. En Y siempre son 0. En X siempre son 3 metros por segundo. Las velocidades otra vez están encimadas, las velocidades de la partícula B, porque empezó en 0 y tienen una aceleración. La misma componente de la aceleración está en X como la componente en Y, ¿no? Son iguales. Y aquí tenemos la trayectoria. Otra vez vectores de velocidad constantes
para la partícula A, vectores de velocidad que van aumentando y vectores de aceleración que son constantes para la partícula B. Ok, entonces con lo que acabamos de ver nos da una idea que el ángulo debería estar entre 30 y 45, no sé, posiblemente 43. Muy bien, espero que les haya gustado.